tenemos que ver dónde está ubicada la psicología. Tenemos que ver algunas cuestiones importantes del ser humano, ¿sí? Porque la psicología, básicamente, ¿qué estudia? Tiene que ver con ya lo podemos adelantar, es una ciencia humana, ¿sí? Una ciencia que estudia el ser humano, no en su integridad, sino en determinado aspecto, o aspectos, ¿sí? Porque la ciencia que estudia el ser humano de forma más integral, ¿cuál sería? ¿Qué ciencia? La anatomía, la biología. No, la antropología. Estudia al ser humano, ¿sí? En su integridad. Pero bien, entonces, el ser humano, primero, se diferencia del resto de los seres vivos, ¿no? Incluso se diferencia de los mamíferos. Nosotros, seres humanos, somos animales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Somos o no animales? Sí. ¿O no? Sí, sí. De hecho, pertenecemos a la rama de los orden de los mamíferos homínidos. Somos monos, básicamente, ¿sí? No tenemos pelo. Yo sí, pero sí, bueno. Claro. Somos monos, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia con otros monos, por ejemplo? Con el chimpancé. Exactamente. Que pensamos. ¿Y qué permite el pensamiento? El razonar. ¿Pero qué permite el razonar y el pensar? Es lo mismo. Bueno, pero los chimpancés, los orangutanes también hacen cosas. El habla, ¿no? Entonces, la gran diferencia del ser humano con el resto de los animales es que tiene un lenguaje, ¿sí? El humano, ¿cómo se llama nuestra especie? Homo sapiens. Sapiens. ¿Sí? Creo que es así. Bien. Tenemos el lenguaje. Pero ustedes me dirán, pero los animales se comunican entre sí, ¿no? Sí. Emiten unos sonidos entre ellos y saben qué es lo que quiere el otro o lo que va a hacer el otro, ¿o no? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros, que tenemos lenguaje, y esos animales que hacen unos sonidos o unos bailes y se comunican? ¿Cuál es la diferencia del ser humano con el resto de esos animales? Vieron que, por ejemplo, hay un pajarito que se mueve, que en determinada época del año, la pajarita hace un baile, ¿sí? Claro, el comportamiento es un baile y viene el macho, sabe que la pajarita, ¿qué cosa? Está en celo. ¿Sí? El razonamiento es la diferencia, ¿no? La capacidad de Razonamiento. Claro, pero los animales tienen razonamiento. Se maneja por Claro, tienen instintos, ¿sí? Los animales, es decir, se comunican entre ellos a través de diferentes signos a partir de instintos, ¿sí? ¿Pero qué es un instinto? ¿Nosotros tenemos instintos los seres humanos? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Porque circula. ¿Tenemos instintos realmente? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Instinto de qué tienen? Supervivencia. Si te tiro al monte, estoy seguro que no sobreviví ni 3 días. ¿Qué supervivencia me habla? ¿Qué comes? ¿Qué tomás? ¿Sabés qué hacer? Si no viste supervivencia desnudo, viste que claro, salvo que haya visto eso, pero tampoco creo que funcionen esas cosas que hacen ahí. Que hacen estos gringos medios locos que van a la selva. Claro, pero no tenemos instinto de supervivencia tampoco. Si de hecho nos terminamos matando así nomás, no sabemos qué es lo que nos hace bien y qué nos hace mal. ¿Sí? El instinto es un saber, ¿sí? Es un saber que no te lo enseña nadie, porque está en los genes,
¿sí? Se transmite vía el código genético, ¿sí? Con lo cual es algo biológico. Y eso no se modifica, o sí se modifica, pero a lo largo de la especie de muchas generaciones, ¿sí? Y esto permite la comunicación, ¿sí? Que ante un signo hay un solo significado, una sola posible respuesta, con lo cual ante ese signo no pueden decidir, solamente actúan, ¿sí? Si ven a la pajarita que está haciendo determinado baile, no viene el pajarito y le pregunta, ¿por qué estás bailando? ¿Sí? ¿Te gusta bailar? ¿Qué onda? ¿Siempre venís a este boliche? No, no le pregunta eso, sino que va y ¿qué quiere hacer? Aparearse, no lo... Sí. Es al revés. Es el pájaro que hace eso. Ah, el pájaro macho. Sí, y ahí el Mira. No estaría interpretando, entonces, claro. Claro. Pero viste que estamos en una época donde cuesta interpretar los géneros. Es una limitación que, bueno. Están más empoderadas las hembras. Claro, no, pero fuera de broma. Está bien lo que dice. Como yo pongo el ejemplo así random porque la verdad que no sé nada. Pájaros. Pero está bien lo que dice el compañero, es el macho. Sí, el macho. ¿Sí? El macho es el que baila y atrae a la hembra, ¿no? Algo así. Pero la hembra sabe de que ese macho está en celo, ¿sí? Y ahí lo que busca es el apareamiento, reproducirse. Y cuando tienen relaciones sexuales, por decirlo, se aparean. ¿Para qué se aparean? Para continuar con la especie. Para reproducirse, continuar con la especie. No es que se aparean para pasar un rato juntos y tener placer. No lo hacen por placer, sería, ¿no? ¿Cómo? Que no lo hacen por placer. No lo hacen por placer, es el instinto que los mueve a reproducirse, pero no tienen la posibilidad de interpretar ese baile, simplemente van y actúan ante un signo, sí, resto de los animales, que tienen instinto, comunicación. Esto implica que ante un signo, vamos a poner así, hay una sola respuesta o barra significado, que sería aparearse, ¿sí? En ese caso, ¿sí? También corre lo mismo para la alimentación, porque el animal se alimenta por instinto, sabe lo que comer y sabe lo que no comer, sabe dónde dormir o abrigarse, sabe cuando viene el frío, cuando viene el calor, sabe lo que hacer. ¿Alguien enseña? No, ellos saben. ¿Nosotros sabemos qué comer? No, de hecho nos tienen que enseñar, ¿sí? Nosotros sabemos cuando el otro se quiere reproducir, cuando se quiere aparear. Ni saben si saben. Ni saben si saben. Con lo cual ya con eso es más que suficiente, ¿no? No se sabe, siempre es una incógnita el deseo del otro. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Es lo mismo, tipo, por ejemplo, los seres humanos? Sí. Bueno, nace el bebé y la madre le tiene pecho. Sí. Bueno, con los pajaritos en ese caso sería lo mismo, porque la madre es la que le da el alimento. Sería como el instinto igual para No, porque a la mamá si no le enseñan que le tiene que dar el pecho, te aseguro que no le da el pecho. No sabe. pero los seres humanos también ven igual. Y puede ser Pero al humano le tienen que enseñar a dar el pecho a su bebé. De hecho, ¿por qué hay tantas campañas de lactancia materna? Porque los bebés no Porque hay puericultoras. Una especialidad que pueden hacer ustedes es la de puericultora, claro, crianza, puericultura, que es enseñarle a una mamá a darle el pecho a su bebé. ¿Cómo darle el pecho? Hay gente que hace una carrera de eso. Porque ¿Sí? hay madres que al no incentivarlo pierde esa capacidad que tienen los bebés y ya lo dejan. Le dan Claro. madera y eso no es lo conveniente. Claro, claro. Por eso Pero yo me acuerdo, aparte, no sé, cuando tuve a mi primera hija, tenés que estar... digo, qué inútil, no sabíamos cómo darle la teta a nuestra hija, a nuestra bebé. Tuvo que venir la enfermera,
un poco nos dijo cómo hacer, vos le tenés que dar igual aunque no te salga la leche, va a salir una agüita que es el calostro y le tenés que dar eso, no importa, ¿sí? No sabíamos cómo, no sabíamos, ¿sí? Y nada. Pero después, y eso que habíamos hecho el curso de preparto, pero a la hora de darle la teta a la bebé, a mi hija, no había manera, no entendíamos cómo. Vino la enfermera y nos enseñó. ¿Sí? Profe, a diferencia de lo que usted está explicando, cuando nace un hijo que uno no sabe cómo manejarlo, ¿cierto? La primera, los animales, por ejemplo, ahí lo llevo a lo que usted explicó recién, Sí. el instinto. Cuando nacen, o sea, los primeros minutos también caen al piso, todo como nace un animal, Claro. por ejemplo, una vaca. Una vaca, Claro, y a los pocos segundos ya se para el animal. ya se para el animal y ¿qué va a hacer? Nosotros, los bebés, de que nacimos, no tenemos la misma, tenemos un tiempo para que todo Nos tienen que poner en la teta, Claro. nosotros nos vamos a la teta. Sí, sí. ¿Sí? De hecho, el bebé llora y si no hay un otro que interprete ese llanto como hambre, Claro. el bebé se Y muere. los animalitos saben, con con el instinto. olfato llegan a la teta Claro. de la madre. Claro, la madre está ahí. Es más, ¿y saben cuál está? ¿Vieron que la mamá sabe cuál está enfermo? O si tiene alguna malformación o algún temita Lo sacan. de salud, ¿lo saca para qué? Para no derrochar recursos en un ser que, ¿sí? que no va a prosperar, digamos. ¿Sí? Lo sabe. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo sabe? ¿Sí? ¿Cómo sabe? Es el instinto. ¿Sí? Nosotros no tenemos instinto. ¿Sí? Bien. Entonces, el humano lo que tiene en su lugar es lenguaje. ¿Sí? Pero el lenguaje tiene este problema. Está bueno porque te permite representar un objeto que no está presente. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo hablar de que acá en la otra aula hay un unicornio, un Pegaso salado. ¿Sí? Un caballo con un cuerno acá y alas. Ustedes se lo imaginan. ¿Sí? Se lo representan. Pero está... No. ¿Sí? Esta es la posibilidad que tiene el lenguaje. ¿Sí? Pero también tiene sus desventajas. Yo puedo planificar. ¿Sí? Puedo decir, bueno, mañana voy a comer esto, entonces tengo que ir a comprar tal cosa para preparar esta comida, esto, que el otro, lo puedo ya como anticiparme, ¿sí? No es que cuando me agarra hambre voy y cazo algún animal, no. ¿Sí? Es como que voy pensando primero qué voy a hacer, que siempre tiene que ver con algo que me enseñaron, ¿sí? Lo que voy a comer. No voy a comer lo que me dice el instinto porque no tengo. Siempre como algo que me dijeron que me va a hacer bien. Ahí es donde voy aprendiendo cómo sobrevivir, ¿sí? Cómo me lo enseñan a través del lenguaje, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema del lenguaje también? Que da a muchos malos entendidos. De hecho, el lenguaje es un malentendido, ¿sí? Porque yo les digo la palabra o le dibujo esto, ¿sí? Que no deja de ser ¿sí? Una vela, ¿sí? Pero si yo pongo la palabra vela, ¿sí? ¿Qué se le puede ocurrir? Se le puede ocurrir esto, ¿sí? Esto, se le puede ocurrir esto, ¿sí? O se le puede ocurrir, no sé, una persona acá que la están velando, ¿sí? ¿Sí? La corona de atrás, ¿sí? El caballete de acá. Está bueno. Bien, ¿sí? Alguien que lo está velando acá, ¿no? Está velando por su ser querido, ¿sí? Entonces, o así 1000 cosas se les puede ocurrir. Yo puse 3 nada más, ¿sí? Entonces, siempre va a haber malos entendidos. Aparte otra con el lenguaje. ¿Quién le da sentido y significado a lo que uno dice? Uno. ¿Yo le doy significado a lo que yo digo? Entonces, ¿quién le da significado? ¿Y quién lo interpreta? El que recibe el mensaje. ¿Por qué? Porque es el que puntúa,
¿sí? El que pone el punto en la frase del otro, con lo cual se resignifica toda la frase a partir de lo que el otro puntúa, ¿sí? Tiene toda una serie de dificultades el lenguaje, ¿sí? Pero así estamos inmersos en el lenguaje y nos permite, mal que mal, tener ¿qué? Una cultura. La cultura nos permite sobrevivir. Y la cultura es que nos juntamos todos los seres humanos, ahora desde hace unos cientos de años lo hacemos en ciudades, ¿sí? Desde hace 5.000, 6.000 años, ¿sí? Tenemos animales domésticos para comer, sembramos y cosechamos nuestros alimentos, ¿sí? Pero eso lo permite justamente la cultura, que nos enseña a partir del lenguaje, a partir del aprendizaje, cómo tenemos que hacer para sobrevivir, ¿sí? Porque nosotros, si sobrevivimos hoy, es porque hubo antes alguien que nosotros que nos dijo, bueno, vos, si querés sobrevivir, tenés que hacer esto, comer esto, tenés que higienizarte de tal manera, tenés que abrigarte de tal manera, cuando te pasa esto tenés que ir a tal lado, cuando te pasa aquello otro tenés que ir a tal otro, y así, nos van enseñando, ¿sí? Bien. Y lo que sería equivalente al instinto en el ser humano, ¿sí? Sería la pulsión. El ser humano tiene pulsión, ¿sí? Que a diferencia del instinto, ¿sí? Si bien es similar al instinto, no tiene un objeto prefijado. El instinto sí. El instinto te marca con quién te vas a parear, qué tenés que comer, cómo te tenés que abrigar, ¿sí? Te marca los objetos que te van a salvar, digamos. En cambio, en la pulsión no. El ser humano, para aparearse, puede elegir una persona de género, de otro género, del mismo género, de ambos géneros, o puede elegir incluso para aparearse un animal, ¿sí? Que eso es una perversión, la zoofilia. O puede elegir un objeto para aparearse, ¿sí? El fetichista, ¿saben lo que es un fetichista? ¿No? Usan objetos. Claro, como el estereotipo de fetichistas son los que encuentran el placer en el masoquismo, lastimándose o con látigos y toda ropa de cuero, ese estereotipo. Pero también el estereotipo de fetichista, creo que Woody Allen había hecho una película, en una escena donde había un señor no muy agraciado, ¿sí? Físicamente, que creo que era el personaje, lo representaba Woody Allen, creo, no estoy seguro, donde conquista una chica estereotípicamente y hegemónicamente muy bella, ¿sí? Van a la alcoba, por así decirlo, ¿sí? Y el tipo se centra en los zapatos de la chica y no le da bolilla a la chica, ¿sí? Es decir, que se excitaba sexualmente no con la chica, sino con el zapato de la chica. ¿Entienden el fetiche? Bueno, pero ¿es algo patológico eso? Patológico de enfermizo, digo. Y llega un punto de extremo que sí, ¿no? Pero todos tenemos algún fetiche. ¿No se pusieron a pensar en eso? Dicen, no, ¿yo qué voy a hacer fetiche? Pero todos tienen algún punto de fetiche. Cuando eligen alguna parte del cuerpo del partener. Dicen, no, esta parte, ¿no? ¿Qué opinan? ¿No? Sí, pero nadie va a reconocer. Claro, nadie, exactamente. Y están pensando, no, sí, claro. O ciertas situaciones donde se produce la excitación sexual, ¿sí? Hay algún punto de fetiche, porque cada uno tiene la excitación sexual en determinadas condiciones y no en otras, ¿sí? Hay un punto de fijación. ¿Qué cosas lo excitan a cada uno? Es como muy particular de cada uno. No hay nada del instinto que allí lo marque, ¿sí?
qué objetos o qué partes del otro o qué situaciones, ¿no? O qué sonidos o qué sensaciones. Eso tiene que ver con nuestros puntos de fijación ¿de qué? De la pulsión, ¿sí? Que puede ser cualquiera, ¿sí? Bien. Y en los animales no pasa eso. En los animales no pasa eso, porque el animal se puede excitar con un objeto que no sea su... No, vos no ves eso en los animales. Salvo en algún animal doméstico como un perro, un gato, pero que están atravesados por el lenguaje humano, ¿sí? De hecho, el perro, ¿saben que es un invento humano? El perro no es una especie natural. No fue producida por la naturaleza. Es el lobo gris modificado generación tras generación por la crianza del ser humano. Los perros en su origen eran lobos. ¿No sabían eso? El que tiene perros tiene lobos domesticados. Claro, claro. Pero lo fueron modificando por la selección del hombre. Fue seleccionando aquellos animales con determinadas características, ¿sí? Hasta que llevó a lo que hoy es el perro. Dicen que se crearon para trabajar, que nada. Para trabajar, para compañía, etcétera, qué sé yo. Pero el hombre modificó al lobo para tenerlo a su lado y lo convirtió en lo que hoy es el perro, ¿sí? Miren cómo vamos. El ser humano no está modificado por el entorno. Todo el resto de los animales se ve modificado por el entorno, digo, como especie. Todas las demás especies van cambiando de acuerdo al entorno ecológico que van sufriendo de alguna manera, por la presión del entorno. Por eso dice que el animal se adapta al ambiente y el hombre adapta el ambiente. Exactamente. El hombre termina adaptando el ambiente a su conveniencia. Hace represas donde quiere cortar el cauce del río, ¿sí? Modifica un animal como el perro, la vaca, ¿sí? Era un animal doméstico, un animal salvaje que no me acuerdo cómo lo domesticó, ¿sí? A otros lo llevó a la extinción, como el mamut, se extinguió, el hombre cazándolo, qué sé yo, fue modificando todo el entorno, ¿sí? La contaminación que estamos produciendo, estamos destruyendo el Amazonas, ¿sí? Entonces, ¿no? Vamos modificando todo. ¿Listo a qué venía el cuento? Bien, entonces, el ser humano, para poder sobrevivir, necesita, ¿sí? De la cultura. Y la cultura... Yo diciendo barbaridades. Bien. Entonces, el ser humano ha creado distintos tipos de conocimiento para poder sobrevivir. ¿Cuáles son esos tipos de conocimiento? ¿Conocen los tipos de conocimiento? No, eso es parte del lenguaje. Es decir, el conocimiento que va produciendo lo va transmitiendo mediante la escritura y el habla a la próxima generación, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la comida. Claro, la comida. Es decir, hace 5.000, 6.000 años atrás se dieron cuenta que para qué vamos a recolectar si podíamos sembrar las plantitas, después las vamos a buscar donde las dejamos, van a estar ahí y las comemos. Después seleccionaron las mejores semillas y fueron modificando esas plantas a lo que hoy tenemos. Y hoy por hoy estamos modificando genéticamente el trigo, el arroz, para que sean resistentes a climas secos, a pestes, etc. Miren, pero eso se va transmitiendo ¿de qué? De generación en generación, a través de la cultura, ¿sí? ¿Y cuáles son esos tipos de conocimiento? El mítico, el religioso, el filosófico y ¿cuál sería el último? A ver si lo sacan. Mítico, religioso, filosófico y tecnológico, está bien, científico. Todos tienen tecnología, todo es tecnología. Desde el cavernícola que usaba una punta de flecha y una varilla para cazar animales, hasta el celular. Todo es tecnología.
que se va transmitiendo de generación a generación. Algunas tecnologías ya no lo utilizamos, la punta de flecha, aunque algunos sí todavía. No lo digo, hay tribus de África y tribus en el Amazonas que todavía siguen utilizando esa tecnología. La ciencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el conocimiento mítico? Es el primer tipo de conocimiento que surgió. Que el ser humano que creó, vamos a decir. Si es que lo creó el ser humano. Vaya a saber. ¿Pero en qué consiste el mito? ¿Qué es un mito? No es lo mismo leyenda que mito. Claro, es una ficción, un relato oral que explica el origen o surgimiento de algo. Pero como no estuvimos allí, recurrimos a una ficción para explicar cómo es que surgió. Están los mitos griegos, los mitos originarios que explican, el origen del sol. ¿Sí? Porque la diosa tanto y el dios tanto se juntaron y no sé qué cosa, entonces surgió el sol. ¿Sí? ¿Es algo natural? No, es algo sobrenatural, mágico, pero explica algo. Hoy por hoy, ¿existen los mitos? ¿Sí? ¿Tenemos mitos? Sí. No es que porque ahora estamos en un momento súper tecnológico ya no tenemos mitos. Siguen habiendo mitos. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene algún mito. ¿Sí? Cada institución tiene su mito de fundación. ¿Sí? Bien. ¿Y lo religioso? ¿Qué sería? También sobrenatural, porque apela a dioses, cosas mágicas, a algún salvador, a alguien que tiene un poder, no sé qué cosa, ¿sí? Eso también es sobrenatural. De hecho, hubo épocas de nuestra historia que estuvo dominada por el conocimiento religioso. ¿Qué época, por ejemplo? Los hebreos, la edad, ¿qué etapas o qué eras? La antigüedad, la Edad Media, ¿se acuerda que en Europa dominaba y parte de América, cuando se descubrió América, ¿sí? Estaba dominada ¿por qué? Por la Iglesia Católica, ¿sí? El conocimiento dominante era lo que decía la Biblia, y lo que decía la Iglesia Católica, que era como la que custodiaba el saber de la Biblia. Si alguien salía a decir algo en contra de la Biblia, ¿qué le hacían? Lo mataban, lo ahorcaban, lo excomulgaban, lo encerraban. ¿Sí? Estaban muy, bueno, en esa época estaba muy metido en la religión con lo político. Era lo mismo. Estaba el rey, el papa, la nobleza y los plebeyos y los campesinos. ¿Sí? Allá y acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podían justificar. No sé si es tanto así con el Papa. Ya él no tiene tanto poder. Y si hay un Papa argentino, ya como que se vino todo abajo, se fue toda la mierda, no sé, a mí me parece. ¿Cómo llega un argentino a ser el Papa? Digo, ya fue, ya está. La Iglesia Católica está en decadencia si hay un argentino allí. Claro, no. Lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Pero, ¿no? Y aparte está bueno que haya un Papa argentino, qué orgullo, ¿no? Aparte me parece una persona que dice cosas interesantes, ¿no? Más allá de todo lo que encierra la doctrina católica, que es un poco retrógrada, pero bueno, bastante, por decir. Bien, y después tenemos el conocimiento filosófico y científico. ¿Qué es una filosofía? Ya apela al conocimiento, a explicaciones naturales, ¿sí? Que utilizan la lógica y ¿qué más? La razón, ¿sí? La matemática, ¿sí? Esto es razón, ¿sí? Por ejemplo, el filósofo hace toda una serie de especulaciones e hipótesis a partir de utilizar la lógica o la matemática, ¿sí? Pero todo en el plano abstracto, en el plano formal, ¿sí?
¿Conocen algún filósofo? ¿Leyeron algún filósofo alguna vez? ¿Escucharon nombrar a algún filósofo? Sí, Sócrates, Platón. Sócrates, los clásicos griegos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? De la Edad Media, Santo Tomás. Hay uno que es argentino, que siempre hace videos en YouTube, así, ese es el que más vi en la secundaria. Darío puede ser. Darío Strandheimer. Sí, muy bueno. Sí, lo rebanco. Yo lo fui a ver acá cuando estuvo en Malvinas Argentinas. Sí, sí. Bueno, después Sócrates, pues, Claro, en la claro, secundaria, después claro. en filosofía, pero el que más conozco es ese. Sí, sabe un montón ese muchacho, sí. Yo también lo sigo, a veces en algunas conferencias que da por YouTube, sí, muy bueno. Porque te baja todo lo que es filosofía, sí. Pero ¿qué hace el filósofo principalmente? Hace preguntas, ¿sí? Está constantemente haciendo preguntas que parecen re obvias, pero que te dejan como diciendo, claro, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tiene que ser así tal cosa? ¿Sí? ¿Por qué tiene que haber gente que tiene muchísima plata y le alcanza para comprar todo un país y hay gente que se muere de hambre y no puede comprar un plato de comida? ¿Por qué tiene que suceder eso? Bueno, esas preguntas las puede hacer un filósofo, ¿sí? Y apela a razonamientos a partir de la lógica y la matemática, ¿sí? Para poder estructurar su pensamiento y no llegar a conclusiones falaces, utiliza eso. ¿Alguien me había...? ¿No? Bueno. ¿Y la ciencia? ¿Qué me dicen de la ciencia? ¿Qué será? ¿Qué es la ciencia? Con un conocimiento que es exacto, que es todo lo contrario a lo otro, lo religioso, por ejemplo. Claro. Es algo que se tiene que comprobar. Comprobar, ¿sí? Se tiene que comprobar. Y por acá escuché algo que habían dicho. ¿Cómo se comprueba? A través de experimentos, ¿sí? Entre otras formas, se tiene que comprobar por experimentos o, como dijo la compañera, observación. ¿De qué cosa? Observación de la realidad, ¿sí? Observación de la realidad, ¿sí? Bien, entonces, el científico hace especulaciones abstractas, hipótesis, especulaciones a partir de la lógica y la matemática, pero le agrega como esa otra fase que sería la comprobación. Tiene que ir a la realidad a ver si sucede como piensa en su cabecita loca el científico, ¿sí? Entonces, o arma un experimento. ¿Qué es un experimento? ¿Qué es un laboratorio? Y no me digan de análisis clínico donde le analizan la sangre, el pis y la caca, no. No. ¿Qué es un laboratorio científico? ¿Para qué sirve un laboratorio? Se observa, se analiza, se prueba. Claro, se observa, se analiza, se prueba, ¿sí? Justamente en un entorno controlado las variables que uno está investigando, ¿sí? Si yo quiero comprobar la caída de los cuerpos en física, no lo voy a hacer afuera porque hay viento y por ahí eso modifica la caída de los cuerpos. Lo voy a hacer en un entorno cerrado, controlado, la temperatura, el viento, la iluminación, qué sé yo, para que yo pueda estar seguro de que esas variables están modificadas una por otra y no por una que yo no controle, ¿sí? Entonces, eso es el laboratorio, hace experimentos. ¿Para qué cosa? Para comprobar la especulación científica. Pero hay cosas que yo no puedo meter en un laboratorio. Por ejemplo, si quiero investigar violencia, ¿sí? En ciencias sociales. Digo, bueno, agarro, hago una jaula
meto 5 personas y que se maten. Investigo violencia. ¿Es válido ese conocimiento? ¿Es Sí. ético hacer eso? No, yo no puedo lastimar gente para investigar. Que soy un Sí, lo nazi. hacen eso. ¿Cómo? Lo hacen eso. Lo han hecho. Sí, lo siguen haciendo, pero Polémico, sí. Por ahí hay una película que se llama La Ola, no sé si la vieron, que hace como un experimento que se le va de las manos, sí. ¿no? ¿Sí? Después está el famoso experimento de obediencia a órdenes criminales, ¿sí? Que también es polémico ese experimento. ¿Sí? Bien, no importa, pero en definitiva no puedo hacer eso. Otra, que primero, que no es ético, y segundo, que si yo saco del contexto social, cultural, a ese fenómeno, ya pierde validez el conocimiento, porque no es lo mismo que estén encerrados un mes en una habitación 5 personas a que estén afuera haciendo lo que hacen todos los días. Ya es como que no tiene sentido, porque ya cambia la situación, el contexto. ¿Sí? Bien. ¿Y qué tiene que tener una ciencia para ser ciencia? Una disciplina científica. Una disciplina científica. ¿Qué tiene que tener la ciencia para ser considerada ciencia? Estar comprobado el estudio que se hizo. Claro, comprobación, entonces para eso tiene que tener un método. Método de estudio. El método de estudio. ¿Qué más tiene que tener? Procedimiento. Eso está en el método de estudio. El método son los pasos que voy a seguir para estudiar el tema que me compete. ¿Sí? ¿Qué más tengo que tener para tener una ciencia? Planificación. Sí, eso está dentro del método. Un objeto de estudio. Exactamente, ¿eh? Golazo, la clavó el ángulo. Objeto de estudio. ¿Y qué es el objeto de estudio? ¿Cómo? Sí, quieren cerrar, no hay problema. Igual hay ventiladores. No, pero yo para que se ventile un poco. ¿Quieren cerrar, chicos? Como quieran. Con cuidado, levanten así y tráiganlo para acá, que no se golpee el vidrio para que no se rompa. Una dejen abierto, por lo menos. Sí. Bien. ¿Qué es el objeto de estudio? Lo específico. Lo que se quiere estudiar. Lo que se quiere estudiar. La parcela de la realidad que va a estudiar esa ciencia. ¿Sí? Porque no va a, es decir, cada ciencia tiene un objeto de estudio. No sé, la biología estudia la mente humana, la vida y la química, y la física, y la sociedad. No, la biología solamente estudia ¿qué cosa? La vida. ¿Sí? Entonces, cada ciencia tiene su objeto de estudio. ¿Sí? Que va a ser la parte de la realidad que estudia, porque no puede abarcar todo. Y para eso tiene su método. ¿Sí? Cada ciencia, si bien el método científico, que puede ser experimental o de campo, es más o menos lo mismo para todos, va a hacerle algunas como modificaciones específicas para su objeto de estudio. ¿Sí? ¿Y qué más tiene que tener? Me quedó mal acá, tuve que haber hecho. Un cuerpo teórico. Que son todos los postulados, hipótesis de cómo funcionan los fenómenos que estudian. ¿Sí? Por ejemplo, la biología dice algo así como que la evolución de las especies, ¿no? De que el medio ambiente selecciona naturalmente a aquellos individuos más aptos
y esos transmiten su... Entonces ahí te está explicando, ¿sí? cómo la especie va a evolucionar. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Ahora salimos, ya en 5 salimos a tomar algo. O a fumar, o al baño, o donde quieran. No, tampoco tanto, che. Entonces, voy a hacerlo acá más grande. Yo me retiro antes, ¿sabes? Dale. Era que le mandé mensaje que me retiraba antes. Dale, perfecto. Tengo la frente y la rueda. Sí, se entiende. La prioridad número 1, sí, son las bendis. Sí, no, siempre. No, yo también a veces tengo que rajar por la bendi. Bien, ciencia. ¿Cuáles son los tipos de ciencias? Tenemos naturales. No, perdón. Primero, formales. ¿Cuáles son las formales? La lógica y la matemática. ¿Sí? Después tenemos las fácticas. Fácticas hace referencia a los hechos, ¿sí? En la realidad. Y tenemos dentro de la fáctica las naturales. ¿Cuáles son ciencias naturales? Biología, física, química, ¿sí? Y después tenemos las sociales / humanas. ¿Cuáles tenemos acá? Historia. ¿Cuál más? La que dijimos hoy. ¿Cuál más? Sociología. Y psicología. Acá quería llegar. Bien. Y psicología. Psicología. Entonces, ¿qué es la psicología? Una ciencia. ¿Y qué tipo de ciencia? Social. Una ciencia social. Tipo fáctica, ¿sí? Ciencia. Y entonces es parte del conocimiento humano, ¿sí? ¿Por qué es parte del conocimiento humano? Porque es algo que se transmite de generación a generación, ¿sí? Yo ahora estoy transmitiendo lo que es la psicología, pónganle. Esto es como el tema cero, ¿no? Como para entender, ¿sí? Y ahora, la psicología como ciencia. ¿Qué métodos utiliza principalmente? Método. El psicoanálisis. No. ¿No borro? No. Vamos a decir todo lo que hizo. Sí, saquen una foto y súbanlo al grupo. Y después lo copian. Igual me da vergüenza que vean. Bien. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio de la psicología? Les cambio la pregunta. Vamos por otro lado primero. El comportamiento. ¿Qué más? El lenguaje. No, va a ser un tema de estudio, pero no un objeto de estudio. El lenguaje es el objeto de estudio de la lingüística. Pero la psicología, ¿cuál es su objeto de estudio? El comportamiento. Analizar lo hacen todas las ciencias. ¿Cómo se le llama eso? Lo cognitivo, ¿no? El comportamiento, lo cognitivo. Lo psíquico, lo inconsciente, bien. ¿Sí? Lo consciente, ¿sí? La percepción.